¿Cuáles son las oportunidades que trae el mercado de carbono al Ecuador? Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al chat GPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola con todos, estamos en un nuevo capítulo del podcast de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Jackson Torres. Él es el director de Soft Landing Ecuador, una empresa que ve el lado bueno de los negocios y se encarga de atraer nuevas inversiones acá al país. Pero también Jackson maneja muy bien el tema del mercado del carbono, un tema muy coyuntural en la actual situación que vive el Ecuador. Jackson, bienvenido a nuestro estudio, ¿cómo te sientes? Gracias, Pedro, por la oportunidad de estar aquí en este podcast. Realmente es importante comunicar y dialogar con la gente para que sepa realmente que en el tema del mercado de carbono hay una oportunidad. Aprovechar que el país es un país mega diverso y hay que aprovechar eso. Antes de arrancar conversábamos fuera de micrófonos sobre algunos países que ya están un poquito más avanzados. Me hablabas de México, por ejemplo. ¿Qué está pasando en la región y qué está pasando aquí en el Ecuador, Jackson? Sí, justamente en México, que es uno de nuestros aliados, uno de los eventos que realizamos, se llama México CO2, es filial de la Bolsa Mexicana de Valores. Y se dedican solo al tema de comercializar, como en Bolsa de Valores, justamente certificados de carbono. México nos lleva, podemos decir, unos 10 años, porque en ciertos estados federados en México ya existe un impuesto al carbono. Entonces, eso te presiona para que las empresas cumplan con sus compensaciones o con su nivel de llegar a buenos porcentajes de evitar CO2 al ambiente. ¿Y qué beneficios obtienen estas empresas que participan en el mercado de carbono? No sé si nos puedes contar de manera detallada para dummies más o menos. Claro, en México resulta que al cumplir esas etapas tienes una exención de impuestos, o sea, te apoyan a través de, como diríamos aquí, impuesto a la renta y algunos beneficios tributarios más. Y obviamente también depende mucho que es un apoyo directo a la sostenibilidad. Se tiene una ganancia de doble vía. Uno, en la parte sostenible, salvemos el planeta, y dos, una parte en la cual yo también puedo vender estos certificados de carbono a empresas que por su nivel o giro de negocio nunca van a llegar a ser carbono cero, siempre van a producir CO2. Entonces, estas empresas que en cambio tienen carbono negativo o que producen mucho más oxígeno, emiten sus certificados y pueden compensar o vender a esas empresas que los necesitan. Y se produce un compra-venta de certificados. ¿Y qué ha hecho México para llegar a estos niveles que tú nos cuentas, digamos? Bueno, México llegó un poco a tener las reglas claras del mercado. El tema también de que el ciudadano y la gente sepa realmente el potencial de esto. Esto obviamente surge a través ya de hace muchos años, protocolo de Kioto. Ahora es el Acuerdo de París, el artículo número 6, el que ya exige o demanda que los países ya entremos en un régimen fuerte de cuidar las emisiones por país. Entonces, lo que Ecuador también en algún momento, mejor dicho, está ya instaurado, es que si empresas entran en este mercado, también se puede dar la oportunidad de comprar o vender certificados, tener por un lado un ingreso financiero económico para la empresa y también tener beneficios económicos y socioambientales. ¿Hay cifras globales sobre el mercado de carbono? ¿Hay datos, no sé si globales, tal vez regionales del propio México? Aquí en el Ecuador, ¿hay algún dato que se puede compartir? La cifra mundial, obviamente, certificado de carbono, hasta la última vez que estuve en un evento en México, puede bordar tranquilamente los 40,000 a 50,000 millones de dólares. Estoy siendo muy cauto en esto. Muy a la baja. Realmente se mueve mucho. Porque, claro, nosotros tenemos que en Ecuador realmente todo lo que se ha generado únicamente son cerca de 27 proyectos que están en este mecanismo de avanzar en obtener esas certificaciones, que han logrado ciertas negociaciones con un precio de 5 a 8 dólares por tonelada, pero únicamente hemos llegado a cerca de 7,000 toneladas que se han podido negociar. ¿Cuántas, perdón? 7,000 toneladas. 7,000 Aquí hay que ver, obviamente hay más potencial, pero también tenemos anclado un problema de la Constitución en el 2008 que nos dejó un poco un candado para poder trabajar mucho más en el mercado de carbono, que el año anterior ya a través de una ley y está liberando un poco más que se puedan profundizar el mercado de carbono, y actualmente hay una ley que está ya prácticamente aprobada desde la Asamblea Nacional, tiene ya el visto bueno de la presidencia, se está esperando que entre en vigencia para darle fuerza para que estos mercados de carbono tengan mayor fuerza en el país.
Esto obviamente te lo explico porque en el mundo hay dos tipos de mercado. Hay el regulado y el voluntario. México, por ejemplo, Colombia tienen mercado regulado. Colombia, por darte un ejemplo, el año anterior generó en negociaciones de estos certificados de carbono $1,000 millones. 2023. México sí es una cifra mucho más porque lo manejan por estados federados. Ecuador tiene muchos proyectos que están en camino. Existe un programa que se llama PEC, que es el Plan Ecuatoriano de Carbono Cero, donde existen más de 350 empresas que están adheridas o inscritas en este. Son empresas que quieren sumarse a esta tendencia, a esta ola. Y es mercado voluntario. Es porque es algo que yo admiro mucho del empresariado ecuatoriano, es esa voluntad por creer en el país. Es decir, estamos con problemas, sí, pero aún así el tema de sostenibilidad o entrar a estos procesos tampoco es barato. Entonces, el tema es muy interesante. Jackson, no sé si nos puedes detallar, en el caso de que una empresa ecuatoriana del sector de alimentos, del sector de retail, de cualquier sector, quiere sumarse a este tema, quiere ser parte del mercado de carbono, ¿cuáles son los pasos que tiene que ir dando? No sé si sin mencionar marcas, por favor, pero siempre... Sí, hay varios mecanismos para esto. Es decir, existen diferentes tipos de mercado. Hay mercados de biodiversidad, que es obviamente para cuidar un páramo, un bosque, que están por un lado. Tenemos también otro mercado que es de empresas que quieren obtener su certificación de carbono neutro, entonces tienen que invertir en cambio de matriz energética, es decir, poner paneles solares, energía eólica, de ser el caso, biomasa, para suplir esa necesidad de combustible fósil, transformarlo por energía renovable. Y en ese cambio se produce una eficiencia energética y unos números que nos puede permitir también que esa empresa genere certificados de carbono. Dejó de emitir es una adicionalidad que actualmente un mercado en el tema de renovables puede llegar hasta $4 o $5 por tonelada. Entonces ya te suma el flujo de caja, solo demostrando una adicionalidad. No es que te va a cambiar el giro del negocio, pero te suma para esto. $4 a $5 por tonelada. Por tonelada. Ese es un poco lo que rige el mercado. Próximamente habrá un evento en el cual vamos a poder exponer estas cifras con expositores de Colombia, Chile, Argentina, México, que han venido a Estados Unidos inclusive, que les interesa adquirir. El mercado es muy variable de acuerdo al tipo. Los de biodiversidad van a tener un mayor precio, pero siempre el proceso va a ser más fuerte. Porque estas empresas, dar un ejemplo, una empresa X que desee llevar adelante su certificación primero, porque primero tienes que certificarte, y luego en ese proceso de certificación vas a ver si tienes o no positivo o negativo. Si tienes carbono neutro, positivo o eres negativo. Entonces tú tienes un plazo. Primero haces la medición, es decir, ingresas a este programa, haces una medición. El paso 2 es la cuantificación, es decir, qué tengo que cambiar en la empresa, qué tengo que mejorar para poder yo ser una empresa de carbono neutro, y una vez que tengo esto, pasar ya a ser una empresa de carbono neutro. ¿Qué me valida todo esto? Que es muy importante, son los estándares internacionales. Hay estándares internacionales, porque yo no puedo decir, hoy cambié de luces antiguas a luces LED, y por eso ya tiene que darme un certificado. Entonces hay un proceso, es la decisión del core de la empresa que me diga, queremos cambiar a ser una empresa de carbono neutro o sostenible, porque suma todo. Hacer este proceso, elegir el estándar con el cual quieren trabajar, porque el estándar finalmente es quien te dice cuán real son tus números y cuán real puedes vender esto en el mercado. Entonces, claro, últimamente... Pero es factible que una empresa, una pyme ecuatoriana, cumpla los mismos estándares que una gran empresa mexicana o colombiana. Se puede dar, porque recuerda que los estándares se van aplicando de acuerdo al nivel de ventas o al nivel de necesidad de cada empresa. En estas 340 empresas que te conversaba hace un momento que tiene el Ecuador en este programa de carbono cero, justamente hay empresas grandes que están más adelante, hay empresas medias y pequeñas, pero están todas como en disparidad en el sentido de que, claro, son recursos también. Las empresas grandes en Ecuador son las que han liderado y lo están haciendo y quieren demostrar que se puede tener una empresa que se pueda producir siendo verde, por decirlo así. Y las empresas pequeñas y medianas quieren ir también en ese camino, porque la sostenibilidad tampoco no solo se trata de moda, también está gestionando ahorros. Te doy un ejemplo claro. Una fábrica aquí en el sur de Quito tiene una factura aproximadamente mensual de energía eléctrica de $17,000.
multiplícalo por 12 meses, son más de $350,000 al año, que se presentaron para un proyecto que quieren ellos entrar con energía solar, invirtiendo $300,000. Ellos tranquilamente bajan su planilla de 17,000 a 9,000 más 3,000 de la cuota del préstamo, 4,000. Tienes ahorro de energía, tienes una base, ya no jalas energía del sistema nacional, que es lo que todos queremos, la autogeneración, que sería fundamental en todos estos meses que hemos pasado en crisis en el Ecuador. Y 3, te ahorras la factura mensual. Entonces, no es que este cambio de renovables te genera un gasto, es una inversión inmediata. Una inversión con un beneficio, con un retorno inmediato. Es un retorno importante, es decir, y así te puedo nombrar varias con ejemplos claros. Se necesita... ¿Qué industrias aquí en el país o empresas de qué industrias son las que más adelantadas están en el tema? No sé si es que hay por sectores, no sé, agricultura. Sí, hay en todas las líneas. Hay en agricultura, en tema bovino, hay grandes empresas que están ya dedicadas al tema de carbono. Contrario a lo que se piense, el tema de manejo bien de los pastos, de pastizales, te genera un carbono negativo, es decir, mucho más oxígeno. Es increíble. Hay empresas también de retail que lo hacen muy bien porque generan con sus propios paneles solares, generan energía, es decir, tratan de lo máximo de utilizar su propio autoconsumo. Hay empresas constructoras cementeras que el sistema constructivo te permite. Entonces también, por ejemplo, en este evento que se realizará próximamente, vamos a un panel que se llama Cemento Verde, que justamente vamos a exponer cómo realmente también el carbono tiene que ver mucho con el tema de infraestructura y cemento. Súper interesante todo esto que nos cuentas, Jackson. ¿Qué dicen las empresas? No sé si tú conversas con las empresas. Tú acabas de mencionar un ejemplo, ¿no? Una empresa del sur que factura 17,000, que paga 17,000 de su planilla, pero que invierte en paneles solares. ¿Qué dudas tienen, qué inquietudes tienen las empresas que quieren ser parte de esto? Bueno, dudas, si la gente toma la decisión y creo que lo quieren hacer, creo que la crisis que el país está viendo el tema energético nos lleva a que muchas más empresas tengan autogeneración, que lo podemos hacer. En la Sierra Ecuatoriana el sol es inclemente y por tal la energía o la generación a través de un panel solar va a tener mayor fuerza inclusive que la costa porque en cambio es nuboso. Aquí en No Lo Creas algo es la tramitología para poder calificar mi empresa ante las empresas eléctricas que son públicas generalmente. Es decir, esta misma empresa cuando ya estamos haciendo un proyecto resulta que nos toma 4 a 5 meses obtener el permiso de la empresa eléctrica para poder tener yo o utilizar o meter mi inversión con paneles solares. 4 meses, 4 o 5 meses. Entonces, ahí la gente ya se empieza a desanimar. O sea, el privado quiere invertir y quiere trabajar porque sabe que es rentable, sostenible y tiene varios beneficios. Pero el público no va a la velocidad y no lo entiende. He tenido la oportunidad de estar en el público y es desesperante porque hay demasiados mandos medios que limitan esta gobernanza libre del empresario. Si alguien viene con un proyecto bien presentado, no debe tomar más de una semana, porque no es que te presentan un estudio de cualquiera. O sea, ya un ingeniero eléctrico, alguien que maneja, te lo lee inmediatamente, no es mucha complicación. Hace un momento traba. Claro, hay otras trabas también. Esa creo que es una de las más, porque a la final también los gobiernos han actuado positivamente en el sentido de cuando se importa paneles solares vienen sin arancel. Cuando colocas paneles solares en tu empresa tienes una doble imposición de impuesto a la renta, o sea, pagas menos. Es decir, hay beneficios también para que la gente ingrese al tema de energías renovables. En energía solar, sé que tal vez me fue un poco el tema. Por ejemplo, en eólica, en el sur, en la provincia de Loja, hay un potencial muy grande de viento. Hay un programa que aspira a que podría llegar tranquilamente a 1,000 megavatios. Y se lo puede hacer. El gran problema... A partir con energía eólica. El problema es que en cambio no hay líneas de transmisión para traer energía hacia el Oro o hacia el Austro, hacia Cuenca o donde están ya las otras. Entonces, porque eso hay que explicarle a la audiencia, ¿no? O sea, un la tema cosa es tener instalar potencial y la otra cosa es enviar la red. Que claro. es más complicado. Y aparte también hay que ver que el sistema energético es muy complejo. Tienes distribuidoras, Transelectric, Selec, Conecel, Ministerio de Energía y todos tienen que estar de acuerdo. Entonces sí, claro, eso es parte también de un poco de la crisis. Mencionabas hace un momento, Jackson, que más o menos a escala global el mercado de carbono mueve
50.000 millones Estoy de dólares siendo cautos, ¿no? Demasiado cautos. ¿Cuánto crees que podría mover el Ecuador? No sé. El Ecuador dije una cifra hace un tiempo y no estaba tan loco, aproximadamente puede hacer entre $1.000 millones al año. Es un mercado que está ahí, digamos, que podría estar ahí. Si se lo trabaja bien, hay una ley que debe salir, que se está trabajando, y se trabajan obviamente en eventos de este tipo para promover y que la gente entienda, porque lo primero es entender cómo se hace y qué paso se debe seguir. Eso es lo primero. Y el Ecuador tiene ese potencial. Que lleguemos allá o no ya dependerá de que este ecosistema del mercado de carbono se ponga de acuerdo. ¿En esto también entra en juego la bolsa de valores? No por ahora, porque justamente en la nueva ley que va a salir, posiblemente se lo maneja a través de un tipo de inversiones del Ministerio de la Producción, Inversiones y Pesca, para tomarlo como una inversión. Entonces, claro, ideal que vaya a bolsa de valores y se lo puede dar. Entonces, la bolsa de valores también ha estado mucho inmiscuido en estos temas para ver, sería ideal, pero por lo pronto que este mercado voluntario se formalice mucho más y se puedan hacer transacciones. Existen transacciones, hay empresas en biodiversidad, en generación de energía que están a la vanguardia y que en estos eventos de carbono van a presentar sus casos. ¿Y qué países, bueno, tú me has mencionado ya México, Colombia, qué otros países o qué dentro de la región o fuera de la región son buenos ejemplos que tienen buenos modelos en el tema del mercado de carbono? Argentina está creciendo mucho, Argentina y Chile. También están incipientes, llamémoslos así, en esto. En Argentina está mucho el tema de mercado de carbono a través del ganado bovino por las extensiones en el tema de ganado bovino. Chile está desarrollando mucho por sus energías alternativas, eólica y solar. Entonces hay mercados que impulsan mucho esta balanza de mercado. México creo que es un líder en este sistema. Colombia también lo está llevando adelante. Yo te digo, ellos ya tienen negociado el valor que te nombré, son $1.000 millones, es decir, ya están demostrando. Entonces realmente creo que esta región latinoamericana tiene el potencial de crecer, porque el mundo en general regresa a ver al pulmón. O sea, no hay donde darle muchas vueltas. A ratos nos minimizamos cuando vemos que tenemos cantidad de extensión verde, cuidamos. Entonces el tema del mercado de carbono, claro, es para darle una oportunidad también de cuidar bosques, de cuidar manglares, de generar oportunidades, que sobre todo las comunidades indígenas que están cerca de los proyectos también se ven inmiscuidas en programas de desarrollo. ¿Y no puede dar esto paso al famoso greenwashing? Sí, eso es también algo, es un riesgo. ¿Cómo diferenciar eso? Sí, es un riesgo que obviamente tiene que ir a través de los estándares, es decir, el estándar tiene que ser muy claro desde el inicio, qué estándar voy a seguir, qué es lo que debo hacer y obviamente seguir los pasos. Ahí no queda otra que estar pendiente del estándar y creer. Eso es también importante. El estándar está obviamente ya tienen experiencia mundial, así que eso también creo que nos puede dar una garantía. Entonces el Ecuador, el mercado está ahí, están las reglas, está la mesa tendida, es decir, estamos menos creo que del 1% tal vez de proyectos, cuando hay muchísimos, pero no había unas reglas claras que digan paso 1, paso 2, paso 3. Tú eres optimista, digamos, de aquí en unos años el Ecuador estará dando ya pasos mucho más firmes. Por supuesto, o sea, esto puede desarrollarse 2, 3 años, 3 años como mínimo, puede desarrollarse mucho más, poniendo las reglas claras con lo que se está trabajando. Hay mucho interés de desarrolladores de proyectos, de estándares, de verificadoras, de certificadoras que ven al país como un potencial tremendo. Tenemos obviamente muchas áreas protegidas, tenemos muchas áreas que son privadas o que son ya de mancomunidades que se los puede desarrollar. Eso solo en biodiversidad. Hay otra área también, el tema de desarrollo forestal. Hay un gran ejemplo en el tema forestal que Ecuador lleva un liderazgo increíble. Hay otro también ejemplo en el tema de lácteos, es decir, hay una mezcla lácteos, comunidad y biodiversidad. Es decir, hay proyectos muy interesantes en el Ecuador que pueden replicarse o tener mucha fuerza en el futuro. Hablábamos también, Jackson, sobre los servicios que da la empresa. Ustedes también tienen esa visión positiva, ¿no? Ustedes están trabajando con otras empresas extranjeras para que lleguen al país a invertir aquí. ¿Cuál es la visión que tiene el inversionista extranjero del Ecuador en medio de todo lo que ya todos conocemos, pero hay cosas por hacer, ¿no? Así es, como Soft Landing soñamos que haya mucha inversión en el país. Así nació la empresa hace 3 años junto con mi socia Valentina Almeida. Es decir, tenemos cerca de 20 aterrizajes exitosos. Obviamente
Los que no llegan son más también, pero 20 empresas han llegado con nosotros al país. De diferentes áreas. Diferentes áreas sectores. en comercio, retail, tecnología. Ya. Y claro, eso ha generado al menos casi 150 plazas de trabajo. Porque esa empresa viene, te contrata un gerente, un vendedor, te contrata servicios de contabilidad, te contrata servicios de marketing. Claro. Es decir, empieza a mover esto. Y claro, se da porque hay que tomar en cuenta que a veces no lo vemos a Ecuador en contexto. Lo vemos únicamente que estamos sufriendo adentro, ay, que no sé nada que hacer, me voy, pero es bueno escuchar también cómo sufren los otros países. Entonces, a veces me decían, un cliente paraguayo, estuve allá y me dice, no, pero Ecuador veo las noticias que se matan, que se no sé qué. Le digo, sí, pero aquí en Paraguay dígame que no hay zonas rojas. Sí. Yo te puedo decir dónde están las zonas rojas en Ecuador. Y si vas a Ecuador, obviamente vamos a tener cuidado. Y es así. Te vas a Colombia, lo mismo. Colombia tiene provincias secuestradas, ¿no? Perú también. Entonces, hay que poner el contexto internacional. El marketing que llega del Ecuador o lo que escucha el extranjero del Ecuador afuera es demasiado negativo. No es, vienen acá, ven Quito, vienen desde el aeropuerto acá, van al centro histórico y dicen, wow, o sea... Claro, cambia ya. Cambia, es decir, a ver, aquí hay negocio, se mueve el dólar. Entonces, claro, y eso es lo que importa, ¿no? Las cosas buenas. Las cosas buenas, es decir, hay que a veces, cuando yo pregunto, ¿qué haces? Traigo empresas de afuera. No, pero estamos mal, ¿quién va a venir? Tengo aquí 20 empresas que me atestiguan que se puede traer empresas de afuera, que creen en el país. Porque también es un concepto, no es de ahora, es poner los huevos en diferente canasta. Entonces, eso lo está haciendo empresas colombianas, peruanas, buscando nuevos mercados, todos quieren crecer, porque cada país tiene afectaciones. Entonces yo prefiero poner y consolidar un poco en un país, en un lugar y en otro. Entonces es curioso, ¿no? Porque yo siempre converso con amigos, con la familia, con colegas, y siempre es como que, ¿quién está peor? ¿Cómo estás? No, yo estoy mal, el negocio está mal esto me va... Pero algo bueno está pasando también, ¿no? O sea, sí. Porque eso de ponernos en ese plano de ver quién está un ejemplo peor. Rápido y aunque parezca. La semana, hace 15 días un concierto, 2 días el estadio lleno, hubo farra, hubo fiesta, la gente entradas. Entonces, claro. Seamos positivos porque si bien es cierto, ok, hay una crisis, sí, pero igual el país se mueve. No todos tal vez tienen las mismas posibilidades o tenemos las mismas posibilidades. Más, pero me refiero a que hay un movimiento. Pero hay un camino para recorrer. Entonces, de esas empresas hemos logrado que vengan y como te digo, generan trabajo acá y eso nos da credencial para seguir buscando nuevas empresas en el mundo. Obviamente queremos empresas que vengan al Ecuador y también apoyamos empresas que salgan también y que logren exportar, que sería fundamental. Entonces nos dedicamos a eso y es interesante porque claro, es bonito cuando siempre te dicen que el Ecuador está mal y yo les digo, sí, pero siempre hay una oportunidad. Exacto, ese es el mensaje con el que debemos quedarnos. Siempre hay que aprovechar las oportunidades. Mira, el tema de carbono está sobre la mesa, está mucho por trabajar, hay muchos recursos que se puede hacer aquí. Y no es recurso que solo va al empresario, porque van a ver toda la cadena. O sea, el dólar tiene que estar multiplicándose, que es lo que necesitamos. Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante toda esta conversación y bueno, esperamos tener en el futuro cercano nuevas y buenas noticias. Muchas gracias. Espero que la gente crea en el tema de carbono, que hay que salvar el planeta. Somos testigos de los cambios climáticos que son reales. Actualmente no hay que quitar un poco la parte administrativa como tal, pero es evidente que el cambio climático está muy fuerte y está afectando. Y no solo a Ecuador, sino al mundo de Latinoamérica. Es decir, tenemos que aportar desde cada persona y ser personas sostenibles. Jackson, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias, Pedro.